Bienvenidos. Arquitecto Javier Bergal, presidente de la mesa directiva del Centro Libanés. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Contador público Jorge Serio, director del Comité de Asociaciones, gracias por acompañarnos. Saludo a Amira Alesek y a su familia. Gracias, Amira, por venir. Me da mucho gusto verte por aquí. Aisha no vino, ¿verdad? Nos acompaña en el foro Jorge Pérez Bravo. Bienvenido, don Jorge. Carlos Azar. Bienvenido, Carlos. Luis Palacios. Bienvenido. Y el autor José Filadelfo García. Y quiero saludar de una manera muy especial a la señora Azar, que nos acompaña esta noche. Bueno, esta noche quiero comenzar mi crítica a este libro, cuyo título es Introducción a la poesía de José Rezek Saadi, con una confesión. Al recibir una llamada de alguien desconocido para mí, que quiere presentar un libro sobre la poesía de José Rezek Saadi, me llamó la atención, porque a José Rezek no lo conocí, pero sabía de él a través de sus hermanas Ivonne y Lupita, que conocí recién llegado a Puebla hace muchos años. Bueno, acepté la presentación de este libro sin mayor investigación antes de leerlo. Les confieso que antes de leerlo públicamente, a pesar que tenemos instrucciones aquí del presidente del club, del arquitecto Javier, que tenemos que leer el libro antes de fijar fecha para la presentación del libro. Pero yo tomé la responsabilidad de hacerlo de esta manera. Y el arquitecto nos acompaña en esta noche, es buena señal. ¿Por qué lo acepté? Porque se trata de revivir la memoria de un poeta poblano libanés, propagar su poesía y su pensar. Muchos años atrás había leído algo de José Rezek y me quedó grabado en mi mente que era buena poesía. Inclusive tu tía Ivonne, la que me regaló un libro chiquito, no me acuerdo dónde quedó, y leí este libro y se me quedó que era buena poesía. Ahora les revelo que cuando leí el libro de mi amigo José Filadelfo García, me encontré y descubrí que el escritor había considerado todos los menesteres de un buen crítico literario. No cabe duda de que el poeta José Filadelfo, porque es poeta el escritor, José Filadelfo García, alcanzó el verdadero sentir y ahondó en lo más profundo de la poesía de José Rezek Saadi. No cualquiera lo puede hacer esto. Introducción a la poesía de José Rezek Saadi. El doctor José Filadelfo, en sus análisis, te lleva a convivir con el estado de ánimo del poeta. En cada poema te hace acompañar a José Rezek
en cada verso y sentir la presencia del poeta. Y este arte lo puede conseguir únicamente un poeta o un escritor. José Filadelfo descubre que la única actitud en la obra de José Rezk Saade para su comprensión, la soteriología. La salvación se integra de varias tradiciones. Yo diría, es un asomo a la cultura de un pueblo. Además de análisis profundos de varios poemas, ya no pretendo ahondar más en el análisis del libro, eso lo dejo a los conocedores, los participantes que nos acompañan en este foro. Dejo la palabra para dar la bienvenida oficial al presidente del club, el arquitecto Javier Dergal. Antes de darle la palabra a José Dergal, le pido una disculpa. Nos acompaña la esposa del arquitecto Javier Dergal, la arquitecta Gabriela Dergal. Gracias, Gaby, por estar aquí. Muchas gracias por tus palabras, Nabil. Honorables integrantes de la mesa de honor, poeta y escritor José Filadelfo García Gutiérrez, director del Comité Cultural, maestro Nabil Shartuni, queridos familiares de José Rezk Saade, que hoy nos acompañan, su hija Amira Rezk, su yerno Manuel Viera, su nieta Amira Viera, su nieta Nur Viera Rezk, su bisnieta Sofía Danine Viera, su bisnieta Isabela Danine Viera. Amigas y amigos que nos acompañan, me honra sobremanera tener el gusto de abrir esta mesa de diálogo en la que se presenta y escudriña de forma profunda pero concisa el último libro del joven poeta y ensayista mexicano José Filadelfo García Gutiérrez. Quizá por ser su tocayo, o tal vez por lo que él mismo narra en la contraportada de su introducción a la poesía de José Rezk Saade, Filadelfo tenía forzosamente que dar a luz un pequeño libro de formato, pero que a su vez es grande en el contenido. Claramente, él nos quiere compartir la sorpresa que sintió al hallar por primera vez las angustiosas meditaciones que a sus escasos 17 lo dejaron profundamente conmovido por su actitud arrebatadora y violencia reivindicadora. La poesía de Rezk, tal como nos muestra García Gutiérrez, es de lo más versátil, ya que viaja por el mundo desde su Puebla natal, a quien cariñosamente llama la princesa castellana de ojos melancólicos, hasta la bella Andalucía, donde se siente identificado con los califas y la tauromaquia. Grande es el autor que investiga a otros grandes autores. Seguro que este nuevo material es inspirador para que José Filadelfo nos continúe adentrándose en el mar de las letras, en la belleza de la poesía y sobre todo en la valiosa labor de hacernos mejores personas. Pues nos comparte la genialidad de la obra de Rezk a través de su propia tinta. Enhorabuena para los Josés de esta noche. Escritores, poetas, amantes de la cultura, donadores del conocimiento y propiciadores de que estemos aquí y ahora, unidos por la causa literaria que nos enseña las voces profundas que dicen lo que siempre dirán, manos y crines revueltas, aroma de tobillar, presencia
que se encarama por las paredes con cal. Mira, 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 va. Querido presidente, me dejaste bien apantallado. Felicidades. Excelente. Excelente. Gracias. Cedo la palabra al licenciado Jorge Pérez Bravo. Nació en Puebla, es casado y abogado, fue funcionario público del gobierno estatal por 30 años con diversas responsabilidades. Actualmente está jubilado. Fue alumno de don José Recek Saade, quiere decir que lo conociste muy bien. Sí. En disciplinas humanistas, principalmente en teatro entre 1966 y 70. Conoció, cuando conociste a José Recek. Adelante. Gracias. Te cedo la palabra. ¿Quién olvidó sus lentes? ¿Quién cree? ¿No quieres usar? Acá tengo. Arquitecto Javier Delgar, presidente del Centro Libanés. Nuestro amigo Nabih Chartouni, director del Comité Cultural. Luis Palacios. Ahora mi amigo Carlos Azar, que trae a su mano, hijo del dramaturgo y un maestro también, el añorado Héctor Azar, de Atlixco. Bueno, a nombre de la familia Recek me permito expresar a todos los presentes nuestra gratitud y reconocimiento. En primer término, al maestro José Filadelfo García Gutiérrez por la realización de la obra Introducción a la poesía de José Recek Saade, y desde luego a la comunidad mexicano-libanesa que hoy nos congrega en este lugar, el Salón Sidón, si mal no. Destaco la presencia de Amira Recek Mata, Aisha Recek Mata, que no pudo acompañarnos, hijas de don Pepe Recek y doña Mariana Mata, a mi amigo el ingeniero Manuel Viera Lares, aquí presente, a sus hijas Amira y Nur Viera Recek, a sus nietas Regina, que está en labores científicas en San Luis Potosí, a Sofía, a Isabela y a mi sobrino Miguel Galeazzi Berra. Destaco la presencia de mi hija adorada, muy adorada, la doctora en Derecho Paola Pérez Bravo Lanz. Aquí está. Bueno, señoras y señores, hablar de don José Recek implica una responsabilidad ontológica y una profunda reflexión espiritual, porque estamos ante un verdadero maestro de talla universal que supo desarrollar a cabalidad la misión de vida que su ser interior le demandó. Esto en la búsqueda del deber ontológico para sí mismo y para los demás. Don José Recek realizó dicha misión a través de 3 cánones
del conocimiento objetivo: la literatura, el teatro y la guitarra flamenca. Sabedor de su gran poder de creatividad, tradujo esta fuerza interior en la obra artística que conocemos, de la cual haré una breve referencia, así como de su grande y noble personalidad. La obra literaria comprende 102 premios nacionales y uno internacional otorgado en Valdepeñas, España, conocido como Bernardo de Balbuena, gran maestro. Además, comprende 8 libros que han sido publicados y más de 20 libros inéditos. Ahí tienes, José Filadelfo, una tarea. El teatro abarca la representación de innumerables géneros, desde drama, comedia, teatro del absurdo y teatro experimental. Pero tal vez lo más importante fue la introducción del teatro de vanguardia del año 63 a 70, así como la creación del teatro popular al aire libre del año 58 a 1962 en el barrio del Artista de la ciudad de Puebla, donde logró congregar a miles de personas, normalmente personas del pueblo, gente sencilla, los comerciantes, pero se aficionaban al teatro gracias al maestro Resec. El otro rubro importante es la guitarra flamenca, ese espectacular sonido que evoca el fluir impetuoso de la sangre, del sentimiento que desborda, que te hace vibrar, que alucina, tal vez incomprensible, pero pleno de emoción. El toque flamenco no es para la mente, es para el alma. Aquí una anécdota verdaderamente relevante. José Resec hace vibrar con fuerza su guitarra, eclosiona su espíritu ancestral, y Rodolfo Gaona exclama extasiado: gitano, ¿de qué cueva vienes? Tenía la voz muy ronca el maestro Gaona. Repito, gitano, ¿de qué cueva vienes? El ambiente se torna en magia, en identidad, y se provoca allí el encuentro de dos titanes: Gaona, el monstruo consagrado de la fiesta brava, y Resec, el tocador de flamenco, no de una cueva de Al-Andalus, sino de nuestra Puebla, otrora ciudad de Los Ángeles. Fin del suceso. Sin embargo, la riqueza emocional e intelectual que hoy recordamos de la fuerte personalidad de José Resec deviene de su abundancia espiritual. Sí, de esa abundancia que solo los maestros de Oriente poseen, porque él descubrió el pensamiento universal a través de su conciencia cósmica y logró penetrar lo insondable de su propio ser, merced a la intuición. El maestro Resec transitó de un intelecto ordenado y sistemático hacia la percepción interior, y de ahí a la espiritualidad. Me refiero a la verdadera espiritualidad, a aquella que deviene de la profundidad del silencio, de la autocontemplación, cuando por fin se logra detener el ruido mental y se descubre que el ego y la mente han sido callados. Entonces surge la luz, ese espacio inconmensurable en donde eclosiona la conciencia y se transforma en el yo superior. Ese lugar es donde habita la conciencia cósmica, y precisamente allí, en ese entorno mágico, surgía la creatividad del maestro Resec. Por otra parte, en el ámbito tridimensional y en su casa, rodeado y acunado por el inmenso amor de sus tres amores, sus tres amores, su compañera Marianne y sus niñas, ahora muy maduras, Amira y Aisha. Aisha no pudo venir, pero la tenemos presente
corazón. El maestro Resec cotidianamente dedicaba todo su esfuerzo a crear su obra artística. La magia comenzaba muy temprano, al filo de las 6 de la mañana, con un café muy ligero que él llamaba agua de calcetín, entre comillas, y un cigarro Rales. Rales era el nombre, pero él decía Rales. Así lo pronunciaba el poeta, haciendo alusión a su amigo el albañilito. Entre paréntesis, cuando don Pepe quería señalar algo de manera coloquial, se lo atribuía a este personaje imaginario, su amigo el albañilito. Así transcurría el día don Pepe Resec. Si bajaba el duende, decía él, se ponía a escribir poesía, si no, realizaba anotaciones sobre diversos temas. En ambos casos lo hacía con un lápiz de grafito sobre cuadernos pautados para música. Eso lo sabe bien el maestro Filadelfo, porque Mariana se los mostró. Bueno, esa es una anécdota. Luego tomaba la guitarra flamenca y tocaba para sí o para quien tuviera la fortuna de estar ahí, ¿no? Produciendo ese hermoso sonido atemporal, ruidoso pero rítmico, propio del carácter gitano y de sus raíces árabes y fenicias. Por la tarde, nuevamente tomaba el lápiz y corregía sus apuntos matutinos. Otra vez, su café de agua de calcetín. Al caer la noche, comenzaba a recibir tanto a sus alumnos de teatro como a distintas personalidades del mundo intelectual y artístico de Puebla y también de la Ciudad de México, incluso del extranjero. Ahorita van a ver por qué. Ahí, entre los principales, alguien que fue varias veces, el pintor José Luis Cuevas con su esposa Berta. También estuvo Alejandro Jodorowsky, el gran Jodorowsky, de verdad un personaje increíble. Jacobo Zabludowski, Carlos Monsiváis, entre los principales. Claro, estuvo el maestro Pedro Garfias y otros más antiguos que seguramente a Mira les dirá alguna vez. Aquí otra anécdota. Tuve la oportunidad de constatarla por mí mismo. En diciembre de 1969 se presentaron en la casa de don Pepe Resec el señor Santiago del Mano y su esposa, ambos catedráticos de la Universidad de California en Los Ángeles. Los gringos la pronuncian UCLA, nosotros conocemos como UCLA. Bueno, y le solicitaron este matrimonio que le impartiera a don Santiago del Mano unas clases de guitarra flamenca. Don Pepe accedió bondadosamente y claro, gratuitamente. En nuestro particular punto de vista, Amira Viera Resec, aquí presente, nieta del poeta y coautora del presente mensaje, con el de la voz, sentimos que la voz de su abuelo, de su yeto querido, por sus distintos caracteres, resulta difícil de calificar, pues contiene múltiples aspectos culturales: taurino, flamenco, indigenista, espiritual, religioso, místico, provincial. Ya voy a terminar. Contemporáneo, surrealista, metafísico y activista incluso. Claro que todos imbuidos de un profundo matiz humanista de don Pedro. Lo anterior le permitió obtener numerosos premios, así como medallas y trofeos. Uno que es menester mencionar ahora es el otorgado por este centro libanés, presidido en 1966 por el licenciado Emilio Arun Tame, quien reconoció e integró a la Galería de Libaneses Ilustres a don José Resec, junto a nada menos que a Gibran Jalil Gibran, a Philip Gete,
a Michael de Beek y a los hermanos Julián y José Adem, entre los principales. Señalo aquí que los presentes han recibido una copia de la medalla al mérito, que por cierto fue entregada por el secretario de Educación de ese tiempo, el licenciado Agustín Yáñez. También resulta indispensable comentar que en ese magno evento otoñal del 66, el poeta Resec expresó su agradecimiento por medio de unas palabras que transformó en una sentida poesía dirigida a los emigrantes libaneses. Con la venia de los presentes, me permito leer solo la parte final de este poema, en virtud de que también tenemos una copia para quien la quiera conservar, y así se hará si se la solicita a Mariam Kul. Esta es la parte de la poesía que escogimos, Amira Viera y su servidor. Y la vuestra, sencillos emigrantes del Líbano, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis sueños, los que habitáis la voz y los latidos en el segundo encuentro de mi sangre y compartís la luz de la esperanza que el corazón difunde, porque lleva profunda y para siempre la astilla más pequeña de todas las astillas que trajerais de vuestros cedros. Desde mi cuna indígena de Jade, marinos de Fenicia, os saludo del Líbano, emigrantes, os venero. Fin de la cita. Distinguida audiencia, amigas y amigos, familia, todos hermanos en este momento, pudiéramos referir múltiples y variadas anécdotas, tanto a Amira y a Isha, hijas de don Pepe, como sus nietas, Amira y Nur, aquí presentes. Pero es tiempo de manifestar nuestra gratitud, una vez más, al doctor José Filadelfo García, no solo por la acuciosa investigación y realización de una parte significativa de la obra poética del maestro Resec, sino también por la amistad y cariño concedido a toda la familia Resec Mata, en especial a doña Marián, quien es a la postre corresponsable junto con el maestro José Filadelfo de que el libro que hoy se presenta salga a la luz para bien de nuestra comunidad y de todo México. Gracias, maestro José Filadelfo. Gracias. Gracias a la comunidad mexicano-libanesa dignamente representada por mi amigo. Gracias a Mira y Manuel Viera, que vinieron cargando conmigo. Seguramente las nietas de don Pepe, Amira y Nur, dirían ahora: te amamos y conocemos por tu obra y por las referencias familiares. Sin embargo, hubiéramos querido abrazarte siempre. Gracias, Yeto. Gracias a todos. Perdón. Destaco la presencia de mi sobrina muy consentida, Janet Soriano Abod. También conoció a Yeto, pero a través de un cuadro monumental primoroso que ahora tiene ella. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Fue muy instructivo tu discurso, tu participación. Gracias, nos hiciste ver parte interesante e importante de la vida de
José Recep. Y resulta también, Javier, que José Recep vino aquí al centro libanés en 1966, cuando era presidente del club, Harun Tameh. Harun Tameh. También de Puebla. Harun Tameh es poblano también. Bueno, paz descanse. Maestro Carlos Azar. Carlos Azar Mansur. Es escritor y maestro de historia, del teatro, del cine y de la música, y de la ópera también. Poeta, ensayista y docente. Hijo de un extrañable paisano, Héctor Azar, forma parte de la planta docente del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, con permiso. Y muchas gracias, David. Siempre es un privilegio poder participar en todo lo que organizas y más si tiene que ver con los cariños, ¿no? Más si tiene que ver con el crecimiento emocional, porque cuando Naim me dijo que si yo conocía o más o menos tenía idea de quién era José Recep, le dije más bien porque tienes idea tú, ¿no? Porque pertenecemos directamente a la historia emocional, porque hemos estado cerca de la familia y me emociona que tengamos la posibilidad de compartir esta noche y a partir sobre todo de un libro que reconstruye, que se acerca, que no olvida la poesía de un poeta. Decía un amigo una vez que me enseñaba su libro publicado, y yo, presa, no sé, de una exageración un poco perturbadora, le dije, pero ¿no estás emocionado de que publicaste un libro? Entonces él era francés y me decía, no, eso en Francia es muy básico, el problema es que te lean. Digo, no, en México el problema es publicar, porque que te lean es imposible. Entonces por eso está muy bien que ahora haya un dictamen de que los libros que se presentan se lean antes, porque lo normal es que no se lean. Lo que sí es que me emociona mucho que el poeta José Filadelfo haya querido no olvidar que al poeta se le recuerda por sus poemas, que esos poemas siguen vivos y que la palabra que nos plasma está ahí esperando que la encontremos. En México estamos muy obsesionados por dos cosas: por olvidar a la gente que hizo algo por este país y por recordarlos solo como unas casi estatuas de mármol, y se nos olvida que son personas que además hicieron obra y que esa obra vive. El poeta del que estamos hablando además creía en el teatro, esto es, creía en que esa palabra resonara, creía en la música, y entonces esa palabra resonaba de diferentes formas. Por eso me emociona mucho que el libro que tengamos aquí tenga una segunda parte de obra recopilada, y que esa obra esté aquí para acercarnos a ella, y que no olvidemos que aquí están las palabras que resuenan. Sabemos que el poeta lo único que le queda son las palabras, que como dijo un poeta por ahí, el poeta es un pobre hombre condenado a perseguir unas cuantas palabras elusivas, unas palabras que se quieren escapar, y que las que tenemos aquí, porque de pronto lo vemos, está lleno de espacios blancos la poesía moderna, porque parece que se quieren ir las palabras, y las palabras que pudimos atrapar son las que se quedaron. Y entonces reconocemos a esa persona que nos dejó un camino, una cadena, un eslabón por el cual queremos recorrer. Para mí es muy emocionante eso, porque nos cuesta mucho trabajo
y que la academia esté además acercándonos no a la vida del autor, no, sino a su obra, que los libros que se publican tengan que ver con las palabras que resuenan desde la vitalidad, es muy emocionante. Y nosotros, los de la comunidad libanesa, los mexicanos, los poblanos, se dice por ahí que Puebla es el último reducto español en manos de los árabes, y puede ser. Tenemos la obligación de recuperarlo y de hacerla sonar, y por eso le voy a pedir permiso, maestro, para que pueda yo leer un poema que está en este libro, por favor. Poema rústico en 3 dimensiones. Primera, y decir caminé sin sonido por el salmo de las pautadas manos extendidas y el sedentario gargantear cautivo de las mohosas nubes. Compartí el horizonte de la iguana y destilé el silencio, gárgola de mi clima torrencial desde el pedrusco intacto de su alcoba. Me adormecí en los grillos orbitales y amanecí en las alas de los tordos y seguí caminando por caminar los arcos de tristeza de las quietas parroquias campesinas y por oír la muerte de los gritos que no dijeron nada. Hay quien suspire si los gallos rompen el sueño de una niña sin muñeca. Segunda, y decir caminé por entrar en el foso de la sangre retratada en los óvalos del atrio y como arcángel recoger los peces del abismo interior por detener el paso de la tierra en las huellas sin paso y modular la ausencia de los hombres incendiando el copal y derritiendo el vuelo de las hojas en el espacio angosto y amarillo de viejas chirimías. Alguna vez regresaré a las calles por saber las esquinas anunciadas y sentir la presencia de hermanos sin saludo, y habré de retornar a la espesura de la ciudad selvática, después de caminar mi propio cuerpo, de escuchar mi latido y de beberme todo el dolor del barro con mi sangre. Me crucificaré en los hondos brazos de mi oscura raíz y seré como algún santo de tierra, con el nopal por símbolo y su espinada angustia entre los dedos, el quinto evangelista sin palabra. Tercera, y decir caminé en la hora bendita del regreso con los dóciles brazos extendidos al cuerpo de los aires. La soledad a solas malhiere la quietud con un latido más, casi palabra. El saludo se dice con los ojos porque los labios tiemblan cuando el olfato familiar aspira los percales maternos. La araña es una estrella melancólica en la natividad de los rincones y el ángel de la guarda sin infante cuida el aro en la huerta. Después de caminar lo caminado, al amparo movible de la sombra, las pupilas, el párpado reclaman como el último pétalo de la última rosa sobre el mundo. Y al decir caminé, alojarme en la herida del pájaro que muere en el crepúsculo. En 2011 tuve la posibilidad de trabajar para el gobierno de Puebla y una de las primeras personas a las que le avisé que eso iba a pasar fue a Mira. Y en un talks, creo, lo vimos, o en un sample, le dije: lo que el gobierno de Puebla debe hacer es recuperar la obra de tu abuelo. Y ella me decía: en efecto, porque es muy difícil encontrar los libros. Digo, hay que buscarlos en la biblioteca del Congreso en Estados Unidos, y en efecto ahí estaban. Pero, como te das cuenta, finalmente está cubriéndose ese hueco que en 2011 no logramos cubrir. Muchas gracias y muy emocionado de participar esta noche. Gracias, Carlos. Luis Arturo Palacios Román, sociólogo de la UNAM con estudios de administración en el Instituto de Administración Pública en París
y de Economía en el Ibero. Funcionario público, a lo largo de 35 años escribe poesías, autor de 2 libros de poesía, Circunstancias y Poesía Libre. Memoria en Fuga es una novela de un pueblo del Bajío mexicano, y diversos artículos de libros, escribe en varios periódicos y revistas. Además es expresidente de la Asociación Alfursan y es miembro activo del Comité Cultural del Centro Libanés. Adelante, Luis. Gracias. Bueno, yo también estoy impresionado por la obra de José Recep Saade. A decir de Octavio Paz, el sentido del poema es el poema mismo. Y en ese sentido la poesía para Paz puede llegar a ser ininteligible, pero no inexplicable. Y a decir de Pier Paolo Pasolini, la poesía no se consume, la consumición la sufre el libro y la edición, pero no la poesía. Voy a dar lectura a un poema intitulado Danos la paz y cierra tu costado. Del texto ensangrentado de la historia al actual noticiero de la guerra. Mis labios a los ojos infantiles que saben ya inquirir y que se opacan en la era del anónimo demente. No saben responder y solo esquivan con su mueca del llano incontrolable, y te busco, Señor, en un segundo contenido en el tiempo. Si tu abierto costado es guerra y duda, por la mano y la lanza, es la vida la paz de tu costado. Por eso es que te busco, y por la vejación, por el oprobio, por el sexo y el crimen que enloquecen las calles a galope, te olvida el victimario, la víctima te llama. Y los niños, Señor, ya no pueden los niños. He pisado sus cuerpos en la ruta, solo algunos restos por esquirlas se arrastran y te nombran. Pero es que no lo ves. Ellos quieren y no cenaron la cena de tu carne, ni fueron negación, ni clavo agudo, ni alanceadores de tu falsa muerte. Y porque vives el instante hecho, toda la eternidad en el encino, sin la resurrección a mano duda, fijo y fiel en la espera, sé que habitas tu alcoba cruciforme. Por eso es que te busco. Nos esperas, Señor, y te esperamos. Y como nadie acude, voy haciendo esta cúpula vieja y maloliente cubierta de cadáveres por decirte, Señor, danos la paz y cierra tu costado. Sé que no necesitas esta ayuda, pero traje unas pinzas por si acaso y un martillo de uñas si quisieras. Mas aún no lo quieres. La esperanza ya tiene lejanía. El aceite del pomo ya no aroma, y del diario la sábana se plancha. Hay veces que tus músculos susurran al íntimo contacto del soporte y levanto los ojos por mirarte sin clavos descendiendo, y tú, divino amor, estás clavado. Aquí ya no se sabe si seguimos clavando o si nos clavan. Pero he ascendido esta cúpula vieja y maloliente cubierta de miserias. Somos las mismas bestias infalibles en el juego fatal del sacrificio. En el caleidoscopio de la infancia
Quedaron las imágenes del sueño y el ojo va en la mira de la ausencia tras la imagen del hombre. No sé si tú lloraste la párvula orfandad de los juguetes, tus pájaros de arcilla que aletearon. Pero ¿es tan cruel, Señor, dejar la vida recostada en la cuna sin hallar una mano que se anide en la mano del que espera? Ya no guardamos flores, ni aspiramos un aire de palomas. La paloma es un mito. Sin torre ni cornisa, languidece en la celda del recuerdo las tarjetas postales olvidadas. La flor, bajo su propia espina, muere. No se cultiva ya en el viejo folio ni en los dedos seráficos de una doncella en el balcón del mundo. Por mirarte cara a cara, Señor, así culmine esta cúpula vieja y maloliente, con la lengua lamiendo tu madero y aguardando tus plantas mi cabeza. Mas antes de postrarme con la garganta rota, sureo de paloma en el olvido, silencio de la flor inadvertida, grito de esfera rota de las lágrimas, te lo pido, Señor, baja ya de la cruz y toma el látigo. Me impresionó para bien este poema de Resec. Escuchar la poesía de José Resec Saade nos remite a una voz interior, al diálogo consigo mismo, con los otros y con la divinidad. Esta remisión la hace posible felizmente el maestro José Filadelfo García. En su estudio concienzudo del poemario de Resec, intitulado Meditaciones angustiosas por el hombre de casi 2000 años, un conjunto de 72 poemas publicado de manera póstuma en el año 1983. Filadelfo García nos explica cómo su poesía asume la figura de la plegaria ante lo divino. Nos remite a la poesía clásica griega, nos refiere a otros poetas cuya expresión se asemeja a la de Jaime Alberto Shilley y Jaime Labastida. Nos ubica en la corriente de los poetas nacidos en la década de los 20, promotores de la poesía de protesta social. En los 60, la Guerra Fría como contexto geopolítico, la guerra real de Vietnam, la hambruna en Biafra, la contención nuclear, la cibernética existente, el salvaje civilizado del mundo occidental. Nos lleva a una manifestación de la angustia y la necesaria reivindicación espiritual de la humanidad. Nos muestra la contradicción entre el progreso material y el espiritual, la esperanza y la justicia en un entorno de desolación y la voz del poeta por salvar a la humanidad en esta tierra. Esta es la virtud del poeta José Filadelfo García: explicar, contextuar, referir, interpretar el sentido de las palabras, la exploración de la vida interior del poeta, la palabra del poeta como manifestación de supervivencia en un mundo cada vez más complejo. La obra conocida y seguramente la obra inédita de Resec Saade habla de su persona, de la necesidad de escribir en su espacio ideal, la infancia, y en su lugar de origen, la Puebla de Los Ángeles, como una forma de existencia libre en su mundo interior. Si bien la mística lo llevó a un diálogo interior, exploró temas poco tratados bajo el influjo de García Lorca, como la tauromaquia, el flamenco, el gitanismo, pero también el indigenismo, una corriente del pensamiento sociológico de la época que en la poesía le dio voz a la cosmogonía prehispánica. Valorando así las costumbres mexicanas,
con una mezcla de imágenes de la cultura hispanoárabe que corría por sus venas. Memorar a José Recep Saade es posible gracias a la voluntad y al estudio de su obra por parte del escritor José Filadelfo García, a quien agradecemos este libro esta noche. Muchas gracias. Gracias, Luis. Como siempre, fuiste excelente. Gracias. Ahora vamos a escuchar al escritor. Antes de presentar a José Filadelfo, les quiero invitar. Tenemos varios libros afuera a la venta. Son escritos con un estilo poético, un estilo humano, un estilo literario excelente por José Filadelfo. Están a la venta aquí a la entrada, los invito, vale la pena que no falten en su biblioteca, por favor. José Filadelfo García Gutiérrez nació en la bella Ciudad de México. Es poeta, ensayista, licenciado en comunicación por la Universidad Anáhuac, especialista en literatura mexicana del siglo XX por la UAM, Azcapotzalco, y maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad de Sonora. Ha publicado lisonjas y cantos y enfermedades. Sus artículos y poemas, hay varios libros que ha escrito también, han sido publicados en medios como Letras Libres, Milenio, El Universal, Replicante, La Razón, Círculo de Poetas y Fuentes Humanistas. En 2017 recibió la presea al mérito en la cultura José Recep Saade. Gracias por todo y adelante, querido José. Gracias. Bueno, pues muy gentiles. Primero que nada, quiero agradecer al presidente Javier Dergal por la cortesía, la gentileza, y asimismo también un especial agradecimiento al profesor Navi Chartuni, ¿sí? Muchas gracias por la disposición, así como a Mariam Curi por todas sus atenciones. Bueno, hemos escuchado ya, ¿no? Una imagen a partir de los comentarios expuestos por la gentileza de los ponentes, una imagen ya acabada, suficiente, de José Recep Saade. Me gustaría, no obstante, hacer hincapié en un aspecto que es muy apropiado y que es pertinente también en el análisis de la poesía, que es el aspecto cultural. El argumento cultural como parte constitutiva del análisis o de la comprensión poética, es decir, no solo estética, no solo poética, no solo retórica, sino cultural. En este caso es que se integra un concepto muy interesante, ¿sí?, que es la transculturalidad. Ese es un concepto latinoamericano expuesto a mediados del siglo XX por un cubano, Fernando Ortiz, que se opone de manera significativa al concepto anglosajón de aculturación. Aculturación para el mundo anglosajón es el sujeto que llega a un nuevo horizonte cultural, se adapta y se integra por completo. No obstante, la transculturalidad tiene la peculiaridad de que se trata de un cruce cultural, ¿sí? Se trata de la precedencia, en este caso del sujeto viajero o migrante, la precedencia cultural y la cultura receptora. Y con base en esa interacción genera un nuevo fenómeno cultural. Bueno, lo comento particularmente porque con base en la ascendencia libanesa de José Recep Saade es que uno puede empezar a analizar qué del mundo, en este caso árabe, permea la obra o se evidencia
en la obra de José Rezek-Zaade. Carlos Martínez Assad, en su libro Libaneses, ¿sí?, sobre los libaneses, hace una observación interesante. Él habla también de transculturalidad y pone como ejemplo las aportaciones culturales hechas, por supuesto, por Héctor Azar, ¿sí?, por Bárbara Jacobs y por Jaime Sabines, entre otros autores. Aquí, lo particular, en el caso de Jaime Sabines, que está en el mismo territorio que Rezek, que es la poesía, si uno se acerca a la obra de Sabines, hablando estrictamente en términos culturales, no poéticos, no de eficacia poética, sino de diálogo intercultural, no es posible identificar de manera evidente algún efecto, algún evento transcultural en la obra de Sabines. Tiene un poema que se llama Casida de la Tentadora, y si mal no estoy, es todo lo que tiene, salvo algunas alusiones a su padre, que estuvo con los revolucionarios, ¿sí?, en algo sobre la muerte del mayor Sabines. Sin embargo, una evidencia, digamos, explícita de diálogo de su precedencia árabe con respecto a lo mexicano está bastante diluido, cosa que no sucede con José Rezek-Zaade, sobre todo en su primer libro, que no obstante no es el mejor, ¿sí? Les recuerdo que estamos hablando de argumento cultural, no poético, no eficacia poética. Sabemos todos que Sabines es brillante como poeta. Aquí estamos hablando de diálogo cultural. Lo que sucede con este poemario, que se titula Manolete, el último califa, romancero de la pena por la muerte de Manuel Rodríguez Sánchez, es un poema que este señor, Rezek, publicó al año siguiente de la muerte de Manolete, el célebre torero fallecido en Linares en 1947. Un año después lo publica Rezek. Y hay algo completamente interesante y revelador, insisto, en cuanto al diálogo cultural. Está hecho en romances. Nosotros sabemos que los romances son una serie de enumeración bastante popular, o que busca ser repetida de manera oral. Bueno, aquí la peculiaridad de José Rezek-Zaade, que tal vez no importa si estuvo consciente o no, lo importante es la evidencia textual. ¿Qué sucede? Después de toda una lamentación basada desde el territorio andaluz por la muerte de Manolete, es decir, el poemario inicia con Allahu Akbar, ¿no?, Dios es grande, y empieza toda una serie de enumeración de figuras importantes de la tauromaquia, poetas, entre los que está García Lorca, que lamentan la muerte del torero. Y en el último apartado hay un apartado que dice final, y uno dice, bueno, ya es el finiquito del poemario, después de este apartado se termina el libro. Y no, y aquí es donde viene una marca, la evidencia de transculturalidad, de este choque cultural del que hablamos. Él está hablando del final, pero es un final cultural, es decir, ya se ha hablado del horizonte andaluz que llora la muerte de Manolete, pero es un final cultural, es decir, peninsular, y viene un segundo apartado que se llama Llanto desde mi patria, es decir, el final del poemario, el título del apartado final no es el fin del poemario, sino el fin de un borde cultural, porque luego viene Llanto desde mi patria. Y bueno, ya leyeron poemas bastante reveladores. A mí lo que me interesa de esto es que ustedes se enteren de cómo de pronto a Manolete ya no lo lloran las figuras de estirpe árabe o gitana, ahora lo llora la Virgen de Guadalupe. Y miren, dice, es el apartado, dice: ha muerto Manuel Rodríguez, califa de amarga pena, tinieblas del pensamiento, de barro negro tinieblas. Villalón la pluma moje en la sangre de sus venas, escriba sus rimas Bécquer, sus casidas Villaespesa, y que canten los Machado de mi raza la tristeza, con Federico García, corazón de amarga pena. Lorca se refiere, aquel que en todo acaba y en el que todo comienza. Que todos mojen la pluma en la sangre de sus venas. Y aquí viene: México, mi dulce patria, llora doliente su ausencia. Las chinas poblanas ponen un listón a sus trenzas, de Santa María el rebozo, la falda con lentejuelas. Los charros vienen altivos en cabalgaduras negras,
de Saltillo sus zarapes y de Amozoc las espuelas. Un jarabe tapatío, china y charro pespuntean. Ah, en la feria de las flores, los mariachis de mi tierra tocan siempre su recuerdo que el corazón guarda y lleva. Con el águila gloriosa que se yergue en la bandera, la Virgen de Guadalupe, la santa patrona nuestra, lágrimas de indiana estirpe, llora también por su ausencia. Entonces, ¿cómo es posible concebir que una figura peninsular de raíz árabe sea llorada o se le imponga el zarape de Saltillo? Pues solo puede suceder cuando hay un fenómeno transcultural. Viajar no es lo mismo que emigrar. Viajar es transitorio. Emigrar es más comprometedor. Compromete la identidad interior, pero también nos invita a adaptarnos o a transformar las cosas. Un fenómeno transcultural muy fácil, muy a la mano, lo tenemos en la gastronomía. La nuez no es mexicana, vino para acá, ¿no? Y sin embargo, de donde vino, de Europa, no han hecho la nogada. ¿Sí me explico? No hay una interacción. ¿Cuándo se ha concebido la nogada con un chile poblano, ¿no? O por ejemplo el sushi. Nosotros sabemos que en Japón el sushi es muy austero. Y ahorita hasta le ponen arrachera, ¿sí? O chipotle. Eso es en términos gastronómicos, un cruce transcultural. O por ejemplo, estoy haciendo ejemplos inmediatos muy superfluos. Una taquería que se llame El Yankee Agradecido, por ejemplo. Entonces, forma parte de eso. Sin embargo, no se trata la transculturación de una incorporación de costumbres de la cultura receptora. Se trata también de algo más delicado, más hondo, que es asimilar las preguntas y las respuestas de la cultura que nos recibe, e incluso contribuir a ellas. Es en ese diálogo que además, y de manera anecdótica, y el profesor Chartuni lo confirmó, durante mi investigación sobre Resec, Resec tiene un poemario, era un poeta indigenista, ¿sí? Su beta, la tradición náhuatl, ¿sí? Uno se pregunta cómo es posible que, cómo es que llegó a ese interés a mediados del siglo XX, porque es posible pensar que es de los primeros poetas indigenistas mexicanos, ¿sí? Bueno, la historiadora Rebeca Inclán Rubio, en su libro, en su tesis de inmigrantes libaneses en Puebla, dice que la primera generación de libaneses que llegaron a Puebla, Resec, que es de la segunda generación, el primer idioma que hablaron para su comercio no fue el español, porque su clientela estaba cooptada por las grandes corporaciones de las ciudades. Ellos andaban por los caminos comerciando, así que su primer idioma, el que aprendieron, no fue el español, fue el náhuatl, ¿sí? Un idioma para comerciar. Y el profesor Chartuni, cuando conversé con él, me dice que su abuelo nunca supo español, solo náhuatl. Y eso confirma, pues, digamos, la incidencia de la tradición prehispánica como un problema de reflexión, tal vez para el sujeto libanés que ha migrado o descendiente de los migrantes. Y el poema de Mictlancuicatl, que es el camino que recorren las almas al lugar de los muertos, es de un intimismo que no es posible identificar en los poetas mexicanos indigenistas contemporáneos o de hace tiempo, porque usualmente la poesía indigenista tiende a ser reivindicadora, pero en un sentido histórico. En el caso de Resec es la trayectoria del difunto hacia el lugar de los muertos, pero en un sentido tan íntimo que parece que el pensamiento náhuatl es una figura de pensamiento, valga la redundancia, vigente aún en el siglo XX. Ese grado de asimilación que hace Resec Sade nos permite replantear la manera en cómo se puede integrar este diálogo de dos culturas o de diversas culturas, porque además es de los primeros, si no es que un pionero, de la poesía gitana y flamenca, igual con lo de Manolete, de la tauromaquia en México. Su influencia primordial fue Federico García Lorca. Nosotros podemos ver a los poetas mexicanos del siglo XX, ninguno ha manifestado de manera tan evidente la influencia celebratoria, no copia,
no imitación, sino es una honrosa celebración a la tradición poética fundada por Lorca en torno al flamenco, en torno al gitanismo, ¿no? Y tiene, me gustaría leer, digo, además de lo del flamenco, un último poema, es de Mictlantecuhtli, que no retomaron afortunadamente aquí, para que vean el nivel de intimismo al que se llega. Es decir, el sujeto indígena en esta poesía indigenista no es, como les digo, una reivindicación histórica del sujeto históricamente dolido, vencido. No, pareciera que en este poema por el indígena no ha pasado el tiempo, es decir, no ha habido ninguna incorporación hispana en su horizonte. Entonces, esta es una parte del poema que se llama Itzehekayat, donde el viento es de obsidiana. Es breve. El viento es de obsidiana y el croquis de mi carne propicio es a su filo, expiación de inicio que culmina con la estrella cercana del futuro. Saturada de ayeres va mi carne a la niebla del fin, mi carne que es propicia para el filo del viento de obsidiana, sacrificio del sueño sin fronteras que busca límite al ausente vuelo de las alas sin pluma y sin espacio. Es la parte del poemario en la que el alma se desprende de sí mismo, de su corporalidad, pero de su pasado también accede a otro plano. Entonces, ahí no hay nada no hay incidencia en los conquistadores, no hay dolor, pues, no es un dolor histórico, es sumergirse, pues, a decir de Resek, o al pensar de Resek, en la cosmogonía náhuatl por entero. Entonces, tiene una riqueza temática, una variedad temática tal que va de la tauromaquia, al indigenismo, al gitanismo, la protesta social, la mística, y todo unido, la mayor parte unido bajo el eje que es la búsqueda interior, ¿sí? El acceso, como bien mencionaba, a un estadio espiritual más elevado, ¿sí? Entonces, por eso es que la transculturalidad en Resek Sade, a diferencia de lo que mostró Martínez Azad en su libro, mereciera tal vez en un proyecto similar al de Martínez Azad, que se incluya en medio de los aportes culturales de los libaneses o de los descendientes de libaneses en México, se incluya la figura de Resek Sade. Algo que dice Azad, muy interesante, es que los primeros directores de cine de ascendencia libanesa tuvieron un tema de interés: el mundo prehispánico. Carlos Martínez Mabarak, el músico, también incorporó temas prehispánicos. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿De qué manera? Eso es lo que insisto, ¿no? Cuando uno migra, uno entra en una posición retadora, ¿no? Admitir o asimilar las preguntas y las respuestas que este horizonte cultural que me recibe se hace, y si es posible contribuir a ellas. Espero que con esto se haya dado una imagen suficiente, ya completamente integral, después de lo que ustedes hicieron de la obra del poeta Resek, y les agradezco mucho que hayan escuchado estas palabras.